Okay, let's continue with this. Vamos a continuar con el regla de la potencia. Vamos a ponerle aquí, seguimos con el power rule. Y vamos ahora a resolver, vamos a ver la aplicación de la derivación usando la regla de la potencia cuando vamos a tener que resolver una raíz. Sí, entonces resolver raíces es muy complicado. Eh, no, si nosotros utilizamos los artificios matemáticos para poder convertir la raíz en un exponente. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de la función de x, ¿sí? Elevado a la 1/2. ¿Sí? Por ahí si tienen algo de tiempo, pueden ustedes comprobar que estas expresiones son equivalentes. X a la 1/2 es igual a la raíz de x, ¿sí? Entonces, por ahí ciertas reglas de la aritmética que nos dicen que el exponente, en exponente fraccionario, el numerador y el denominador de los exponentes fraccionarios quiere decir el índice y la raíz o el exponente de las expresiones que estamos trabajando aquí, ¿sí? Entonces, por favor, hay que darle un repaso a estas equivalencias para ver, por ejemplo, cuando tenemos la raíz cúbica o la raíz cuarta de x al cuadrado o cuestiones de ese tipo para poder resolver en este caso estos problemas, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos la regla de la potencia para resolver esto, vamos a ver que vamos a mover el 1/2, lo vamos a mover a, frente a la x, ¿sí? Esto vamos a multiplicarlo por x y luego el 1/2 menos 1, esto va a ser igual a menos 1/2. ¿Ok? Entonces vamos a regresar a esta expresión a su forma original. Nosotros podemos convertir este x a la menos 1/2, lo podemos convertir a lo siguiente. Podemos decir que es 1 sobre 2, ¿sí? Que viene siendo esta parte. El exponente negativo al momento de poner el 1 sobre x, esto sería 2, la raíz de x. Al ponerlo como numerador del 1, en este caso este exponente se vuelve positivo, reglas de la aritmética, y aquí ya tenemos el resultado de nuestra derivada. Muy bien, entonces estas son ejercicios de práctica. Aquí lo que nos interesa es entender el concepto de cómo manejar raíces, cómo manejar, en algunos casos se pueden manejar fracciones como exponentes y de esa manera simplificarnos el trabajo en la aplicación de la regla de la potencia para resolver esas derivadas. ¿Ok? Otra de las reglas de derivación que van a encontrar por ahí en su formulario es la regla de la suma. ¿Sí? Entonces la regla de la suma dice lo siguiente: if f, o sea, la función f y la función g, if f and g are both differentiable, o sea que si son diferenciables. ¿Qué me refiero con eso? A que sean continuas en el dominio, por lo menos en el rango que estamos trabajando, ¿sí? Si son continuas y son diferenciables, entonces, si nosotros queremos calcular la derivada de una suma de funciones, en este caso una función f de x más una función g de x, esto va a ser igual a la suma de sus derivadas, ¿sí?
Entonces, eso quiere decir que si tenemos una suma de funciones y nosotros queremos resolver esa derivada, simplemente hay que resolver cada una de las funciones por separado y luego sumar sus derivadas. Entonces, esta es otra de las reglas o otra de las leyes de la derivación, ¿sí? Entonces, la derivada de la suma es igual a la suma de sus derivadas. Por el otro lado, también tenemos aquí lo que conocemos como la regla de la diferencia. Vamos a llamarle the difference rule, que es algo muy similar. ¿Sí? En este caso tenemos de x, tenemos una función f de x y queremos calcular la derivada de una diferencia o una resta de funciones. En este caso aplica exactamente lo mismo. La derivada de una diferencia de funciones, ¿sí? Es igual a la diferencia de sus derivadas. Entonces, en este caso, más adelante vamos a practicar esto. No tiene mucha complejidad porque dentro de estas derivaciones podemos nosotros tener potencias. Podemos tener una función x que es x al cuadrado y una función g que es 2x y tenemos que derivar su diferencia. Entonces tendríamos que aplicar la resta de la potencia para la función f y la regla directa para la función g de x. Y ya que tengamos las dos derivadas, entonces calculamos la diferencia entre ambas y ese va a ser el resultado de nuestro problema. ¿Sí? Entonces, espero ya hasta haya quedado claro. Ya pasamos de lo que es la regla de la potencia, la regla de la suma y la regla de la diferencia.